Hola, muy buenas tardes. Estamos ya en el segundo bloque del Congreso Nacional de Pediatría, que lo tenemos que hacer de manera virtual. Empezamos entonces 5 en punto de la tarde con nuestro primer bloque de salud mental. Les agradecemos a todos la asistencia. Este bloque es un bloque maravilloso porque es un bloque que es muy actual. Son temas que nos tocan grandemente durante esta pandemia. Entonces empezamos este bloque con el doctor Roberto Chaskel, con su conferencia El concepto de salud mental en la niñez y su valor en la pandemia. El doctor Roberto Chaskel es coordinador de psiquiatría infantil y adolescentes del Hospital Militar Central y de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Es profesor de la Universidad de los Andes, de la Universidad del Bosque y de la Universidad Militar Nueva Granada. Excelente conferencista y seguro que vamos a disfrutar esta maravillosa charla. Bienvenido, doctor Chaskel. Gracias por aceptar nuestra invitación desde la Junta Directiva de la Sociedad Colombiana de Pediatría. Buenas tardes. Mil gracias a la invitación del Comité Académico por acompañarlos en este Congreso Colombiano Virtual de Pediatría. Les voy a hablar del concepto de la salud mental en la niñez y su valor en la pandemia. Mi nombre es Roberto Chaskel, coordino el Departamento de Psiquiatría Infantil y Adolescentes en el Hospital Militar Central y en el Hospital Universitario de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Y además soy profesor de la Universidad Militar Nueva Granada, la Universidad de los Andes y la Universidad del Bosque. Entonces, de lo que les voy a hablar es del concepto de la salud mental en niños y adolescentes en la práctica de la pediatría en la actualidad. Tengo dos objetivos. Lo primero, actualizarlos a ustedes en los trastornos psiquiátricos infantiles y de la adolescencia que se presentan con mayor frecuencia en esta época y aportar medidas de prevención y de detección que se pueden aplicar desde la consulta a los diferentes trastornos de salud mental que ustedes verán en sus consultorios. Recordemos históricamente que nosotros iniciamos muchos de nuestros estudios de salud mental infantil justamente con el DSM-4 en el año 1984 y que todavía seguimos utilizando en nuestro país la clasificación internacional de enfermedades en su 10ª edición. Más recientemente, en 2013, salió el 5º manual de la Asociación Americana de Psiquiatría. Este existe en español y además lo pueden bajar por internet libre de costo. Es un documento supremamente útil en lo que tiene que ver con salud mental infantil y de adolescentes. Y para quienes de ustedes ya tienen la 8ª edición del libro de Nelson, es muy importante recordar que los 5 primeros capítulos de este libro están totalmente dedicados a los elementos del desarrollo inicial de los niños y posteriormente a los elementos psicológicos y psicopatológicos de los niños. Esto hace referencia a lo que los pediatras, sobre todo americanos, están viendo ahora con mayor frecuencia en su consulta y esta conferencia va de la mano con eso. Para seguir el concepto del libro de Nelson, he decidido hablarles inicialmente de los recién nacidos, infantes, posteriormente preescolares, escolares y adolescentes. Y recordarles que debemos estar siempre pendientes del boletín de salud mental en niños, niñas y adolescentes del Ministerio de Salud. No hay una actualización más reciente, pero en esta nosotros vemos cómo en el año 2017 los casos se fueron subiendo para todos los niñitos de 0 a 4, 5 a 9, 10 a 14, 15 a 19 y como podrán imaginarse en el 18, 19 y 20 esto se incrementó enormemente, así lo puedo atestiguar desde mi trabajo en la Fundación Santa Fe y en el Hospital Militar. Entonces voy a comenzar con los trastornos del apego. En los trastornos del apego hemos visto nuevos desarrollos y les
Advierto que han sido en este sentido. Hemos visto tanto unos aumentos en lactancia que van mucho más allá de lo que creo muchos de ustedes recomendarían, pero también hemos visto un aumento del colecho. Y sospecho que a pesar de que no hemos estudios, ese aumento del colecho también tiene que ver con que en algunos casos, pocos, pero en algunos casos también tenemos depresiones posparto y estas madres prefieren entonces compartir el lecho con sus hijos. Pero dado que vemos cambios en lactancia y en colecho, también hemos visto cambios en los estilos de alimentación, a ellos me referiré más adelante y a los de sueño también, pero hemos visto a los niños realmente no lograr una muy buena arquitectura en su patrón de sueño y hemos visto también en términos de alimentación no se han seguido todas las recomendaciones de IEPI. Hay algunos padres que, por ejemplo, han implementado en esta situación cuando no le están dando seno, de darle pues comida líquida a sus hijos durante mucho más tiempo de lo que es adecuado o iniciar sólidos muy rápidamente. Entonces aquí hay mucho lugar para consejería por parte del pediatra. Como consecuencia también de los trastornos de apego, hemos visto un aumento en la ansiedad de separación y esa nuevamente se da porque muchos de los padres y madres, pero especialmente madres, pasan al colecho y en esta situación de confinamiento los niños están con sus madres en algunas situaciones donde las madres trabajan de casa o lamentablemente no tienen trabajo. Entonces, obviamente estos niños de 3 e inclusive, pues los he visto de 11 años de edad, tienen grandes dificultades de separación de sus padres, pero lo que es más interesante es que como el confinamiento ha incluido pues a adultos y a hermanos por la falta de colegio, entonces también es muy conocido que hemos tenido ansiedad de separación de los hermanitos mayores, particularmente de los hermanitos mayores, y de otros adultos en el hogar, como pueden ser la abuela o el padre de familia, si también vive ahí. Hemos visto también entonces trastornos de la eliminación alterados, y eso como consecuencia, pues, como ya decía antes, de los cambios en los hábitos de alimentación. Hemos visto algunos padres que no han tomado el tiempo para hacer el entrenamiento del control de esfínteres, y hemos visto unos que lo hacen muy temprano y que también se enredan entonces como consecuencia. Y lo otro es el número de personas involucradas en hacer el control de esfínteres, lo cual frecuentemente va a llevar a un grado de complicación. Entonces, si bien no hemos visto un gran aumento en enuresis, hemos visto un aumento importante en encopresis, sobre todo por rebosamiento en niños que tienen estreñimiento. Recuerden que enuresis uno lo diagnosticaría después del 4º o 5º año de vida. Entonces, en enuresis lo que no lo hemos visto, pero hemos visto un retraso en el entrenamiento de los niños y a veces un adelanto muy enredado, pero en encopresis sí como consecuencia de los cambios de alimentación hemos visto pues estos importantes trastornos psiquiátricos. También hemos visto trastornos del desarrollo, particularmente lo que tiene que ver con la motricidad fina y la motricidad gruesa y con la hipersensibilidad sensorial. De la hipersensibilidad sensorial quiero decir porque hemos visto sobre todo las poblaciones más frías del país que los niños no tienen unos cambios en los hábitos de vestimenta y cuando les llega la otra vestimenta que no es una pijama o algo similar, entonces los niños verdaderamente presentan hipersensibilidad táctil a nivel del cuerpo y otros son los cambios de la consistencia en los alimentos. Entonces cuando los niños vienen largamente acostumbrados a alimentos líquidos o alimentos blandos, cuando ya se les da algo más sólido, estos niños los rechazan tremendamente y es por la hipersensibilidad que han desarrollado durante la pandemia por las dificultades que estos papás han tenido para trabajar con ellos. Los trastornos de la motricidad fina y gruesa también los hemos visto, eso sí, aumentar de manera importante como consecuencia también del confinamiento.
Sin embargo, es importante que ustedes puedan, cuando encuentran esto, enviar a estos pacientes pues, a donde sus terapeutas ocupacionales o de lenguaje, particularmente la de lenguaje, cuando hemos visto que también el trastorno del lenguaje ha aumentado, porque no solo se ha perdido en este confinamiento el trastorno del lenguaje académico, sino lamentablemente para muchos niños también el lenguaje social. Y estoy hablando de toda una generación de niños entre los 0 y 7 años de edad. Recordemos que cuando los chicos regresen al colegio, vamos a tener las dificultades de trastornos del lenguaje que pueden conducir al matoneo. Entonces, de ahí que es tan importante referirlos pues, a las terapistas del lenguaje. Señalo que también entre los trastornos del desarrollo hemos visto la descompensación por el confinamiento y la falta de posibilidades de asistir a sus consultas de terapia de lenguaje, terapia ocupacional, neurología infantil, psiquiatría infantil en los niños autistas. Y esto es muy importante porque con estos niños en situación de confinamiento, pues lo que nos hemos encontrado es un gran nivel de irritabilidad, agresividad, trastornos en el patrón de sueño, todo cuestiones que además nosotros necesitamos trabajar juiciosamente con el propósito de que estos niños no se descompensen, y en ese sentido la revisión en psiquiatría y neurología puede ser apropiada porque con muchos de estos niños nos ha tocado entonces iniciar inclusive tratamiento psicofármaco. Después están los niños con discapacidad intelectual, y los traigo aquí a colación porque son los que más han sufrido en esta situación de confinamiento con su situación de aprendizaje. Se nos están quedando francamente atrás. Tal vez uno de los beneficios indirectos es que tenemos padres de familia que se han dedicado a seguirlos llevando adelante a pesar de la virtualidad. Pero muchos se nos están quedando atrás. Y en ese sentido es importante mencionar los trastornos del aprendizaje, particularmente las dificultades del aprendizaje que niños ya traían al colegio, y ahora con el cierre de las escuelas ha habido entonces una retracción en la adquisición de habilidades. Y esto es muy importante. Esta retracción en la adquisición de habilidades ha llevado a que muchos niños con dificultades de aprendizaje realmente se queden atrás. Pero hay otra nota que es positiva, y es que muchos padres han podido dedicarse a los niños, o las hermanas mayores, o a veces terapeutas, y en ese sentido hemos visto las correcciones de la motricidad gruesa y la motricidad fina durante este tiempo de la pandemia. Eso es muy importante. Y hemos visto que muchos padres se dedican verdaderamente a manejar elementos que eran patológicos antes, como la disgrafia, la discalculia, la disortografía y la dislexia. Entonces, también ha habido un lado positivo en medio de la situación de la pandemia. Posteriormente, también entre los trastornos del desarrollo, es muy importante señalar los trastornos del desarrollo por déficit de atención. Y recordemos, les traigo en esta lámina, que muchos de estos niños se confunden con trastornos de la conducta. Y es muy injusto, porque son niños que no están bien diagnosticados y se diagnostican como problemas de conducta, lo cual es incorrecto. Recordemos que en los colegios se veía pues sobre todo la sintomática de hiperactividad, impulsividad y atención. Pero es muy importante que ahora que muchos de estos niños están en sus hogares, lo que más estamos viendo son los problemas de hiperactividad e impulsividad que no les permiten atender adecuadamente en la virtualidad del colegio, y es una gran dificultad. Pero está el otro grupo, que es el grupo primordialmente inatento, que está teniendo dificultades entonces también con la academia. Algunos de los niños van a presentar los 3 tipos de síntomas, pero quiero que ustedes estén muy claros de que algunos van a ser exclusivamente inatentos y otros van a estar hiperactivos e impulsivos. Todos ellos pueden ser referidos a neurología y psiquiatría infantil
con el propósito de hacer, si es necesario, recomendaciones sobre medicación, o revisión a psicología, o revisión también a las ayudas de terapia ocupacional y fonoaudiología. Les ha dado muy duro a unos de ellos la virtualidad académica, pero ha sido también interesantísimo que otros han podido mejor con la virtualidad académica que con la asistencia al colegio. Y les decía que me iba a referir a los trastornos de sueño porque justamente en el colegio es donde se expresan mayormente las consecuencias de estos trastornos de sueño. Y en esta lámina les traigo por qué. Porque fíjense, lo que ha sucedido es que hay una alteración de hábitos enorme. No solo en los niños que no tienen colegio del todo, que se acuestan ahora mucho más tarde y se despiertan más tarde, sino también aquellos que tienen escolaridad virtual y presencial y que por lo tanto unos días tienen que amanecer temprano y otros días mucho más tarde. Entonces tengo niños que amanecen a las 5:30 de la mañana un día y a las 8 al día siguiente. Después también está, como consecuencia que hemos visto en algunos de ellos, el bruxismo. Y ahora que entramos en los trastornos de ansiedad, quiero referirme pues a las fobias que hemos visto, pero en nueva cantidad que no conocíamos antes, relacionadas todas ellas al COVID. Y cuando ustedes en su consulta encuentran niños que tienen fobias relacionadas al COVID, además de mandarlas pues a psicología, etcétera, o a psiquiatría, es importante hacer un interrogatorio que incluya a los padres. Muchos de los niños que tienen en este momento fobias de COVID también tienen padres con fobias. Y esto conlleva entonces al aislamiento social y por lo tanto es muy grave que eso se presente pues en los niños y se convierte en una semiurgencia para que sean adecuadamente remitidos. Y hemos visto algunos niños con trastorno de ansiedad generalizado, muy pocos por cierto, pero son todos estos niños cuyos padres le dicen el niño está nervioso, y creo que es muy importante saber que es pues absolutamente coincidente con la situación que estamos viviendo, pero una buena revisión a psiquiatría y a psicología podría ser pues lo más adecuado. Lo que se ha disparado es el trastorno obsesivo compulsivo y quiero referirme a él porque, como verán en la siguiente lámina, este es un trastorno con pensamientos y obsesiones muy importantes. Los pensamientos inicialmente se vuelven obsesivos y también como consecuencia de querer de alguna manera balancear la situación, entonces los impulsos se vuelven compulsiones. Y vemos muchos niños con este trastorno en la actualidad, sobre todo porque tienen una preocupación excesiva sobre el aseo, sobre el contagio del COVID-19 y también entonces como consecuencia un aislamiento social. Es muy importante que nosotros tengamos esto presente y lo remitamos adecuadamente. Y entre los trastornos del ánimo, el más importante que tenemos en este momento es la depresión, como les señalo en esta lámina, y la depresión además en todas las edades. Eso es muy importante. Hemos visto chiquitos desde los 5 años de edad con estados depresivos. Eso sobre todo lo encontrarán muy bien expresado en el DSM-5 y en el libro de Nelson. Pero además, una de las cuestiones que más nos preocupa es que estos niños han hecho intentos de suicidio. Y tenemos 2 intentos de suicidio, por ejemplo, en nuestro servicio de urgencia, que lamentablemente fueron suicidios consumados entre niños, uno de 9, uno de 11 años de edad. O sea que es muy importante recordar los trastornos de ánimo, particularmente la depresión, y recordar que una de las señales importantes de una depresión profunda también pueden ser la enuresis, la ecopresis, la baja de funcionamiento escolar, el desinterés, los trastornos de sueño, y también estamos viendo un aumento en todas las categorías del maltrato que les traigo en esta lámina. El abuso sexual, el abuso físico, la negligencia, el abuso psicológico, el motoneo, es motivo de ingreso frecuentemente
Y sí, efectivamente ha habido un aumento en ese sentido. Y quiero referirme a trastornos que están relacionados con el abuso por negligencia. Y es que estamos viendo un aumento mucho más grande en los trastornos relacionados con la ingesta del alcohol. Particularmente lo estamos viendo, como les muestro acá, en pacientes con inicio muy temprano, 10, 11 años de edad, frecuente, muy importante que lo tengan presente, porque esto es también novedoso en épocas de pandemia, sobre todo con niñitos desescolarizados. Y además hemos visto que es aún más alarmante el trastorno relacionado con el uso de psicodislépticos. Y recuerden que en este país pues tenemos una cantidad de psicodislépticos como el bazuco, la marihuana, el tusi, etcétera, una cantidad de productos que los niños están utilizando desde muy temprano. Y en ese sentido es importante recordar que es frecuente, que muchas veces se va no detectado, que muchos niñitos grandecitos de 10, 11, 12 años de edad ya los están utilizando y que realmente tenemos una situación endémica en los muchachitos de 12 años de edad en adelante. Además, estamos viendo con más frecuencia los trastornos psicosomáticos. Y entre los trastornos psicosomáticos, lo que con más frecuencia vemos es que el factor generador de esos trastornos es el estrés. Y cuando se da ese elemento de estrés, entonces en nuestras clínicas estamos viendo más niños con trastornos gastrointestinales, muy relacionados a la situación de estrés, tanto altos como bajos, o sea, realmente pues muy importante, con úlceras, etc. Estamos viendo un aumento en la consulta de cefaleas pues que son consecuencia de la situación de estrés. Y aunque no ha sido muy grande el aumento, pero también estamos viendo síncopes y que finalmente todas acaban referidas a nuestro Departamento de Salud Mental Infantil con los elementos verdaderamente ventajosos que podemos ofrecer desde ese ángulo para ayudarle a nuestros colegas de pediatría a resolver este tipo de situaciones. Lo otro que ha sido un aumento en los servicios de urgencias ha sido el dolor abdominal recurrente y lo estudiamos desde el servicio de urgencias justamente con el propósito de que no tengamos que hospitalizar a los pacientes si lo podemos evitar. Y el aumento ha sido considerable, sobre todo en chicas, más que en muchachos, y sobre todo en el grupo de edad de los 9 a los 14 años de edad. También hemos visto un aumento, pero dramático, en los trastornos de la conducta alimentaria, particularmente en la anorexia y en la bulimia. Y la anorexia, con más frecuencia, recordarles a ustedes, está ligada al TOC, trastorno obsesivo compulsivo, y a la depresión. Y en ese sentido, si verdaderamente el índice de masa corporal de esas chicas y chicos que llegan con este trastorno no da para seguirlos manejando ambulatoriamente, entonces tenemos que verlos hospitalizados. Y como les digo, hemos tenido una incidencia mucho más grande de niños y niñas hospitalizados. Pero tenemos que tener muy en cuenta que pudieran haber arrancado por un trastorno obsesivo, compulsivo o por un trastorno depresivo. Y también vemos el trastorno que algunos considerarían opuesto, pero que hace parte de los trastornos de la alimentación, que es la bulimia, donde vemos pues estos enormes atrancones y vómitos que los padres seguramente van a reconocer. Si no los reconocen, entonces algunos van a llegar muy tarde a la consulta de ustedes, pero cuando ustedes vean este tipo de trastornos, también es muy importante estudiarlos muy bien antes de remitirlos a psicología o psiquiatría, mirar qué sucede tanto en la anorexia como en la bulimia en cuanto a alteraciones endocrinológicas y una vez que se decida remitir a los pacientes, ojalá ya sea con todos los exámenes que
ustedes pedirán acertadamente. Después estamos viendo trastornos adaptativos, muy importante en este momento, lamentablemente, muchos niños que han perdido a sus profesores, que han perdido a sus directores de colegio, que han perdido a sus padres, a uno de sus padres de familia, a sus abuelos, todo, inclusive a sus médicos, todo como consecuencia de la pandemia. Algunos que han perdido inclusive el sitio donde estaban viviendo, porque los padres como consecuencia económica han tenido que variar de sitio de vivienda. Entonces hemos visto un aumento en los procesos de duelo. Y también hemos visto un aumento como consecuencia del estricto confinamiento prolongado al que nos hemos expuesto en nuestro país y al que seguramente vamos a estar expuestos por un tiempo más. Entonces esto genera trastornos adaptativos y esos trastornos adaptativos primordialmente se van a presentar con sintomatología conductual, o sea, los niños van a presentar dificultades de conducta en su casa, o con sintomatología emocional, particularmente ansiedad, los trastornos generalizados, o el trastorno depresivo, como ya lo señalé anteriormente. Y después están los trastornos relacionados con las relaciones familiares. Y en esos trastornos tenemos que tener en cuenta que lo que más estamos viendo en este momento son problemas conjugales importantísimos que han llevado a separaciones, problemas paterno-filiales, o sea, de niños que han escapado de su casa por las dificultades que tienen con sus padres o inclusive dificultades con sus abuelos. Y lo otro que ha sido muy importante, los problemas filiales entre hermanos, donde hemos visto también en la consulta problemas entre hermanos mayores y menores. Y todo esto es muy importante remitirlo adecuadamente a las consultas en salud mental cuando ustedes las encuentran. Pero obviamente si ustedes son los pediatras de confianza en la familia, tal vez también pueden tener una consejería y una influencia muy importante en qué hacer acá. Y después están los trastornos, obviamente, los que están relacionados con la condición social, todo lo que hemos visto en nuestro medio en este momento, que tiene que ver con el aumento de pobreza, la disminución de las posibilidades adecuadas y sanas de desarrollo de los niños y los problemas de violencia, donde además, lamentablemente, muchas veces han estado también presentes nuestros chicos más jóvenes. O sea, esto todo relacionado con la condición social que preocupa a largo plazo por el bienestar de nuestros niños. Entonces, con esto, un panorama muy importante de lo que quería compartir con ustedes sobre el valor y el efecto que tiene, pues, conocer de salud mental en medio de la pandemia e invitarlos a que ustedes hagan parte de este esquema de promoción tan importante de la salud mental en sus consultorios, mirando todo lo que tiene que ver con promoción. Para eso sus consultorios pueden ser centros de lectura. En términos de intervención, ustedes ocasionalmente son invitados a hablar en los colegios, a hacer webinars y también todo lo que podemos hacer preventivamente, pues a nivel de los casos que identificamos en nuestro medio. O sea que tenemos mucha capacidad de promoción, de prevención, y por eso es tan importante cuando me propuse que me interesa mucho que sean las medidas que ustedes pueden aplicar en su consulta. Muy importante que la detección temprana es, pero una cuestión central cuando uno además puede hacer una revisión adecuada. Entonces, ojalá con esto estén ustedes, digamos, como más sensibles a encontrar estos casos, a remitirlos adecuadamente. Y quiero decirlo porque lo veo entre mis colegas pediatras, el gran campo que tienen en consejería. Ustedes muchos han podido tener la suerte de retar y entrenarse en salud mental infantil y pediatría. Entonces tienen una capacidad de consejería muy grande y aspiro que la puedan utilizar exitosamente.
Les dejo algunas referencias como estas, 14 que les voy a dejar para que las puedan mirar. Son referencias de las cuales he extraído en buena parte de la conferencia que les he dado, pero también buena parte de ella viene obviamente de mi práctica diaria en las dos instituciones y en mi práctica privada. Entonces espero con esto haber dejado claro el concepto de la salud mental de la niñez, su valor en esta época de la pandemia, y nuevamente agradecerle al Comité Académico Científico la invitación al Congreso Colombiano Virtual de Pediatría. Mil gracias.